Yo soy una farmacéutica comunitaria, tengo mi farmacia, es una farmacia de barrio y trabajo 24 horas al día. Trabajo cuando estoy en la farmacia y cuando salgo de ella pues también. Creo que en parte es un poco el problema, que no desconecto, es lo que me dicen en casa, pero es que a mí este trabajo pues me encanta. Pues no sé exactamente cuál sería el perfil mayoritario del colectivo. Yo me identifico con el farmacéutico que hace años compra su farmacia con la ayuda de sus padres y con mucho esfuerzo personal y que a día de hoy sigue con ese proyecto. También me identifico con los compañeros farmacéuticos con los que realizo formaciones y que tenemos pues intereses comunes y compartimos éxitos y nos retroalimentamos pues con toda nuestra experiencia en la farmacia. Esos dos perfiles se encajarían conmigo, no sé si alguno de ellos es el mayoritario, pero este es el mío. Sin duda creo que es el mejor, porque el feedback instantáneo con el cliente, estar en contacto permanente con el cliente nos permite realizar acciones y obtener una respuesta casi inmediata a cualquier tipo de iniciativa que queramos llevar a cabo. De sobra lo demostramos durante la pandemia y hoy en día también con las carencias que hay en atención primaria seríamos un buen punto para integrar servicios. De todas formas, creo que la lentitud del sistema y la burocracia no deben impedir que realicemos y llevemos a cabo pues, cualquier tipo de iniciativa y la pongamos en práctica en la farmacia. Pues evidentemente creo que la única forma de medir el éxito en farmacia comunitaria es la satisfacción del cliente, la satisfacción del paciente. Un paciente satisfecho es porque ha recibido un consejo, una atención, una propuesta que ha encajado exactamente con el problema que tenía. Entonces, ese es el baremo por el que tenemos que medirlo. Parece fácil, pero todo esto lleva un trabajo muy grande detrás, que es un trabajo de formación. El farmacéutico comunitario debe estar en constante formación, actualizando conocimientos y preparado para dar el mejor consejo a ese paciente que viene y confía en nosotros cuando entra a nuestra farmacia. Este servicio se llama Servicio de Atención y Acompañamiento a la Mujer en Menopausia. Pretendemos evaluar la calidad de vida en el climaterio, la calidad de vida antes, durante y después de la menopausia. Queremos saber cuáles son esos síntomas que disminuyen la calidad de vida de la paciente y intervenir sobre ellos con medidas higiénico-dietéticas, sanitarias, con complementos nutricionales con aval científico. Hacemos una personalización de la menopausia y ello lo llevamos a cabo mediante una serie de cuestionarios. Lo elaboramos de la siguiente forma. Yo le entrego a la paciente una carpeta con varios cuestionarios que ella va a rellenar tranquilamente en casa. Una vez rellenados me los trae y yo voy a hacer una evaluación en privado, sin la paciente delante, de todos esos cuestionarios que me van a dar información de cuáles son esos síntomas que le están causando esa merma en su calidad de vida. Algunos síntomas son muy conocidos, pero otros ni siquiera sabe la paciente que están desarrollándose debido a la menopausia. En ese caso, una vez ya evaluada todos esos cuestionarios, queda lo más importante, que es ponerme en contacto con la paciente y realizar una entrevista privada con ella. En esa entrevista terminamos de hilar cuál es esa sintomatología, cuáles son sus sensaciones y cuáles son los síntomas dentro de todos los que tiene que más le importan a ella, porque muchas veces no coincide la sintomatología, los síntomas que más yo atacaría con el que más le preocupe a la señora. Hay que hacer una apuesta en común y entonces vamos a ir a intervenir exactamente sobre esa sintomatología. Haciendo ese servicio vamos a poder disminuir
todos esos síntomas que a la larga se podrían convertir en patologías tan importantes para la mujer como son las patologías osteoarticulares o todo el tema cardiovascular, que ya constituye la primera causa de muerte en mujeres mayores de 55 años. Haciendo una auténtica tarea de prevención. Este servicio tiene esa característica que le da un valor añadido, que es la prevención. Desde que empieza el climaterio en la perimenopausia hasta después, hasta la posmenopausia, pueden pasar hasta 10 años. Todo ese proceso hay que hacer distintas intervenciones para llegar con la mejor calidad de vida. Bueno, pues hace 3 años yo tenía 45 años. Con mis amigas, con mis clientas empezamos a hablar de este tema. Lo que ocurre es que yo observaba que había muy poca información. Llegaban a la farmacia pacientes que no habían sido tratadas de sus menopausias precoces y eso es horroroso porque se pueden plantar con una sintomatología muy abrupta con 45 años. Yo observaba la poca información que había. Bien, yo llevaba unos años cursando con Asun Arias distintas formaciones. En ese momento ella se plantó, como visionaria que es, con una formación extensísima sobre micronutrición y menopausia, que consistía en abarcar todos los temas desde fisiología, anatomía, micronutrición, sofocos, toda la sintomatología a corto, medio y a largo plazo, extensísimo, pero muy productivo. Yo terminaba las formaciones cada mes y me volvía a mi farmacia y entonces en el mostrador, cuando yo tenía una paciente con mucho síntoma, medicada, con medicación de todo tipo, desinformada, pues yo observaba que a mí no me daba tiempo a poder trasladarle a esta paciente los conocimientos que tenía para mejorar su estado de salud. Entonces se me ocurrió que por qué no utilizar los cuestionarios que poco a poco nos iba dando Asun en las distintas formaciones, pues para ir indagando un poco más en cuáles eran los síntomas más relevantes y por dónde podía yo empezar a actuar sobre esa paciente. Bueno, pues se me ocurrió y se los di a una de ellas y el resultado fue muy positivo. Hicimos ahí una primera intervención y vi lo bien que funcionaba. Entonces, pues pensamos en la farmacia, mi equipo y yo, ¿por qué no podemos hacer esto un poco más grande y darlo a más clientas? Yo no sé si esto es de manera global a todas las farmacias, pero en mi farmacia hay un mayor número de mujeres que de hombres que vienen como pacientes a ser atendidos. Y también el número de mujeres mayores de 40 años es superior al número de mujeres menores de 40 años. Por lo tanto, yo tengo un público objetivo muy amplio al que me puedo dirigir. No sé si en el resto de farmacias, pero yo creo que generalmente el público femenino es mayoritario en las farmacias. Bueno, el servicio, como un servicio integral de estas características que requiere una formación constante de todo el equipo, efectivamente es remunerado. Nosotras realizamos charlas dentro y fuera de la farmacia, nuestras recomendaciones y demás, pero eso es independiente de la personalización del servicio, que puede ser a largo plazo el que quiera la paciente o el que requiera. Yo me planteo las medidas preventivas que se llevan a cabo en la mujer en otras etapas de su vida, como por ejemplo durante el embarazo, todas esas medidas de actuación sobre la mujer, durante la prevención del cáncer de mama, todas las mamografías a las que tenemos que acudir a modo preventivo. Hay un protocolo de actuación establecido en sanidad para ello. Sin embargo, en menopausia no hay ningún protocolo, ninguno. Entonces, desde que empieza hasta que pasamos todo este trayecto, envejecemos de una forma muy brusca, nuestros órganos envejecen de una forma muy brusca. Si no tenemos en cuenta cómo podemos
intervenir en este momento de la vida sin ese protocolo todavía aún establecido, que yo creo que habrá un día que llegue. En farmacia se pueden hacer muchas cosas, desde medidas nutricionales hasta medidas sanitarias, como por ejemplo hacer valoraciones periódicas de los perfiles, del perfil lipídico, del perfil glucídico, las densitometrías en pie se pueden realizar también, las tensiones, todo esto. Todas estas cosas sí que se pueden hacer en farmacia, todas esas intervenciones. Podemos intervenir también explicando terapia hormonal sustitutiva a la paciente, haciendo tareas de comunicación de qué es lo que le está pasando. El desconocimiento es grande y podemos hacer charlas, se puede hacer muchas intervenciones, se puede complementar con los complementos nutricionales, como te comentaba, siempre con evidencia científica. Nuestro límite, lógicamente, es el medicamento. Somos especialistas en el medicamento, pero nosotros no pautamos medicamentos. Para eso está el médico. No obstante, nuestro conocimiento no nos debe bloquear, sino que en un momento dado podemos hacer una hoja de interconsulta, como hemos hecho en nuestra farmacia en algún momento, y en esa hoja de interconsulta explicar la sintomatología y el estado de salud de la paciente y remitirla al médico y aconsejar, pues según qué, cómo esté, si es candidata a una terapia hormonal sustitutiva. Entonces, desde la farmacia se pueden hacer muchísima tarea de prevención, que al final la farmacia creo que es el centro de salud preventivo por excelencia. Efectivamente, creo que la comunicación al paciente es una tarea igual de importante, que la recomendación de un complemento. Mira, si a una paciente yo le explico, sobre todo en patologías relacionadas con el sistema nervioso, depresión, ansiedad, que es muy común esa sintomatología en menopausia, si yo le explico a esa paciente que esa sintomatología tiene una causa fisiológica, que es la disminución, es el descenso de estrógenos, yo le estoy quitando un peso enorme. Puede que haya otros factores externos que estén influyendo en eso que le está sucediendo, en esa depresión, esa ansiedad, ese nerviosismo, esa agitación, lo que sea. Pero que ella sepa que hay una causa-efecto, ya le quitas un peso importante a esa paciente. No lo sabía, al saberlo mejora, ya de entrada está mejorando. Entonces hay que comunicar el por qué se está produciendo toda esa sintomatología de la noche a la mañana tan brusca que a muchas mujeres les sucede. Por otra parte, hay bulos, pero hay más que bulos, es desinformación. Hoy en día, en las charlas que a veces realizamos en la farmacia, pues es muy comentado, siempre sale la misma conversación entre las pacientes de yo sí quiero terapia hormonal sustitutiva o yo no quiero, yo sí, yo no. Es un debate estéril que no debería existir porque la terapia hormonal sustitutiva es efectiva. No solamente es efectiva, sino que es de elección en algunos tratamientos, como por ejemplo en la osteoporosis posmenopáusica, es un tratamiento de elección. Lo que ocurre es que debido al famoso estudio WHI que se hizo hace años en Inglaterra y que paralizó todo lo relacionado con la terapia hormonal sustitutiva, pues todo eso ha llegado hasta nuestros días. Ni siquiera en ginecología, en endocrinología nos han informado. Todo eso trasladado a día de hoy genera mucha confusión y desinformación. Para eso estamos también, pues para informar y que cada uno luego haga lo que crea conveniente, lógicamente. A nivel estructural no tuve que realizar ningún cambio en la farmacia. Las consultas las realizamos en privado, en una zona privada, en un despacho, y a nivel estructural no tuve que realizar nada. Y luego a nivel formativo mi equipo está alineado con la forma de trabajar. Tenemos una forma de trabajar que es estudiando y formándonos. No entendemos otra y todas vamos en ese camino. Así que desde ese punto de vista no tuve que modificar absolutamente nada.
sí que metí de forma más directa al proyecto a una de mis farmacéuticas adjuntas, a María José, que es miembro además de SEFAC y además es una persona también que le encanta estar en formación continuada y el tema pues también le apasiona. Ella y yo somos las que más el corazón de este servicio, aunque todo mi equipo está completamente alineado con nosotras. Las barreras a veces yo creo que nos las ponemos nosotros mismos, porque fíjate que yo pensaba que a lo mejor a alguna paciente le iba a generar un poco de corte, de reparo, hablar según qué cosas y demás, y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Las mujeres estamos deseando hablar de este momento, de esta etapa de la vida, porque es que y darle luz y visibilizarla, porque es verdad que hablábamos un poco en petit comité. Entonces, en las charlas que damos, todas están obligadas a contar su menopausia, igual que en ningún momento dado de nuestra vida nos hemos juntado con las amigas y hemos contado nuestros partos, que somos muy de eso, de cada una contar el suyo. Bueno, pues hay que hacer lo mismo con la menopausia y cada una tiene que contar su experiencia, porque es tan diversa la menopausia de una a otra, que todas vamos a aprender de lo que nos cuente nuestra amiga. Bueno, yo creo que hemos empezado y estamos evolucionando en este momento. Pues ¿hasta dónde? Pues hasta todas las mujeres que podamos ayudar, nosotras estamos ahí para eso. No tengo una cifra, no tengo un objetivo marcado, simplemente, como te decía, soy una farmacéutica de barrio y pues yo quiero que mis clientas tengan una menopausia feliz.